Hola, ¿qué tal? Yo soy Alberto y hoy te voy a leer un fragmento de una historia. Hoy te presento 1984, capítulo 2, parte 9. Winston se sentía gelatinoso por el cansancio. Gelatinoso era la palabra. Se le había ocurrido así sin más. Su cuerpo parecía no solo tener la debilidad de la gelatina, sino su translucidez. Tenía la impresión de que si alzaba la mano, podría ver la luz a través de ella. Era como si el exceso de trabajo le hubiese absorbido toda la sangre y la linfa, y solo quedara una frágil estructura de nervios, piel y huesos. Todas las sensaciones parecían haberse intensificado. El mono le rozaba los hombros, la acera le hacía cosquillas en los pies, e incluso abrir y cerrar la mano suponía un esfuerzo que hacía que le crujieran las articulaciones. Había trabajado más de 90 horas en 5 días, igual que todos en el ministerio. Ahora ya había terminado y literalmente no tenía nada que hacer. Ningún trabajo del partido hasta el día siguiente por la mañana. Podía pasar 6 horas en su escondrijo y otras 9 en la cama. Despacio, bajo el tibio sol de la tarde, recorrió una calle sucia en dirección a la tienda del señor Charrington. Iba atento a la presencia de patrullas, pese a que estaba irracionalmente convencido de que esa tarde no había peligro, de que nadie se entrometiera en sus asuntos. El pesado maletín que llevaba le golpeaba la rodilla a cada paso, y una sensación de cosquilleo le recorría la pierna, arriba y abajo. Dentro estaba el libro, que hacía 6 días que estaba en su poder, aunque todavía no lo había abierto, ni siquiera para hojearlo. El 6.º día de la semana de odio, después de las procesiones, los discursos, los vítores, los cánticos, las pancartas, los carteles, las películas, las figuras de cera, el redoble de los tambores y el resonar de las trompetas, las pisadas de los soldados de los desfiles, el crujido de las orugas de los tanques, el ruido de las escuadrillas aéreas y el estampido de los cañonazos. Después de 6 días así, cuando el gigantesco orgasmo se acercaba tembloroso a su clímax y el odio generalizado contra Eurasia se había calentado hasta extremos tan delirantes que si la multitud hubiese podido echar mano a los 2.000 criminales de guerra eurasiáticos a quienes iban a ahorcar en público el último día de los festejos, sin duda los habrían hecho pedazos. Justo en ese momento se había anunciado que, después de todo, Oceanía no estaba en guerra con Eurasia, sino con Asia. Eurasia era un aliado. Por supuesto, nadie reconoció que se hubiese producido ningún cambio. Sencillamente se dio a conocer de manera totalmente inesperada y en todas partes al mismo tiempo que Asia y no Eurasia era el enemigo. Winston estaba en una manifestación en una de las plazas principales de Londres cuando sucedió. Era de noche y una iluminación chillona destacaba las caras pálidas y las pancartas escarlatas. La plaza estaba abarrotada por varios miles de personas, entre ellas un grupo de unos 1.000 escolares con el uniforme de los espías. Desde una tribuna forrada de escarlata, un orador del partido interior, un hombrecillo flaco con brazos desproporcionadamente largos y un cráneo grande y calvo con algunos mechones lacios de cabello, estaba arengando a la multitud.
La pequeña figura a la Rumpelstiltskin, convulsionada por el odio, sujetaba el micrófono con una mano, mientras la otra, gigantesca al extremo del brazo huesudo, arañaba amenazadoramente el aire por encima de su cabeza. Su voz, que sonaba metálica por culpa de los amplificadores, enumeraba a gritos un incalcable catálogo de las atrocidades, las masacres, las deportaciones, los saqueos, las violaciones, las torturas a prisioneros, los bombardeos de civiles, la propaganda insidiosa, las agresiones injustificadas y los tratados incumplidos. Era casi imposible escucharle sin convencerse primero y enloquecer después. A cada momento aumentaba la rabia de la multitud y la voz del orador quedaba ahogada por el aullido bestial que se alzaba de miles de gargantas. Los gritos más salvajes procedían de los escolares. El discurso duraba ya unos 20 minutos, cuando un mensajero subió a la tribuna y entregó un pedazo de papel al orador, quien lo desdobló y lo leyó sin dejar de hablar. No se produjo ningún cambio en su voz, ni en su actitud, ni en el contenido de lo que estaba diciendo. Pero de pronto los nombres fueron distintos. Sin necesidad de más palabras, una oleada de comprensión recorrió la muchedumbre. Oceanía estaba en guerra con Asia. Instantes después se produjo una tremenda conmoción. Las pancartas y los carteles que decoraban la plaza estaban equivocados. Más de la mitad de aquellos rostros no eran de sus enemigos. Sabotaje. Los agentes de Goldstein habían vuelto a actuar. Se produjo un interludio descontrolado mientras arrancaban los carteles de las paredes y hacían jirones a las pancartas y las pisoteaban. Los espías demostraron una prodigiosa actividad, trepando los tejados y cortando las banderitas que aleteaban en las chimeneas. Al cabo de 2 o 3 minutos, todo había terminado. El orador, aferrándose todavía al micrófono, con los hombros encorvados y la mano libre arañando el aire, había proseguido con su discurso. Pasado un minuto, la muchedumbre volvió a emitir sus bestiales rugidos de rabia. El odio continuaba exactamente igual que antes, pero había cambiado de objetivo. Lo que más impresionaba a Winston al hacer memoria era que el orador había modificado su discurso a mitad de la frase, y no solo sin hacer una pausa, sino sin siquiera alterar la sintaxis. Sin embargo, en aquel momento tenía otras cosas en las que pensar. Justo en mitad del alboroto, mientras la gente estaba entretenida rasgando los carteles, un hombre cuyo rostro no había llegado a ver le había golpeado el hombro y le había dicho: «Disculpe, creo que se le ha caído el maletín». Winston lo había cogido abstraído, sin decir nada. Sabía que pasarían días hasta que tuviese ocasión de mirar en su interior. En cuanto concluyó la manifestación, fue directo al Ministerio de la Verdad, aunque aún no eran las 23 horas. Todo el personal del ministerio había hecho lo mismo. Las órdenes que emitían las telepantallas pidiéndoles que volvieran a sus puestos apenas fueron necesarias. Oceanía estaba en guerra con Asia. Oceanía siempre había estado en guerra con Asia. Gran parte de la literatura política de los últimos 5 años se había vuelto totalmente caduca. Informes y registros de todas clases, periódicos, libros, panfletos, películas, bandas sonoras, fotografías, todo había que rectificarlo cuanto antes. Pese a que no se había emitido ninguna directriz, todo el mundo sabía que los jefes del departamento querían que al cabo de una 1 semana no quedara una sola referencia a la guerra con Eurasia.
o a la alianza con este Asia. En ninguna parte. El trabajo era abrumador, tanto más porque los procesos implicados no podían llamarse por su verdadero nombre. Todo el personal del departamento de archivos trabajó 18 horas diarias, robándole 2 o 3 horas al sueño. Subieron colchones de los sótanos y los instalaron en los pasillos. Las comidas consistían en café de la Victoria y bocadillos que les llevaban en carritos unos empleados del comedor. Cada vez que Winston interrumpía su trabajo para dormir un poco, procuraba dejar la mesa despejada, y cada vez que volvía, dolorido y con los ojos lagañosos, era para descubrir que una nueva lluvia de cilindros de papel había cubierto su escritorio, como nieve empujada por la ventisca, hasta casi tapar el escribe y desparramarse por el suelo, de forma que su primera obligación consistía en amontonarlos en una pulcra pila para disponer de espacio para trabajar. Lo peor de todo era que su labor no era ni mucho menos puramente mecánica. A menudo consistía solo en sustituir un nombre por otro, pero los informes más detallados exigían cuidado e imaginación. E incluso hacían falta considerables conocimientos geográficos para trasladar la guerra de una a otra parte del mundo. Al tercer día, los ojos le dolían de manera insoportable y cada poco tiempo tenía que limpiarse las gafas. Era como debatirse con una tarea física abrumadora, algo que podías negarte a hacer y que un impulso neurótico te obligaba a terminar. Que él recordara, no le había contrariado lo más mínimo que todas las palabras que murmuraba en el habla escribe y todos los trazos de su tinta lápiz fuesen mentiras descaradas. Estaba tan deseoso como cualquier otro funcionario del departamento de que la falsificación fuese perfecta. A la mañana del sexto día, la lluvia de cilindros disminuyó. Pasó media hora sin que saliera nada del tubo. Luego llegó otro cilindro y después nada. El trabajo concluyó más o menos en todas partes al mismo tiempo. Un profundo y, por así decirlo, secreto suspiro recorrió todo el departamento. Habían llevado a cabo una proeza portentosa de la que nunca podrían presumir. A partir de ese momento era imposible que nadie demostrara con pruebas documentales que alguna vez hubiese habido una guerra con Eurasia. A las 12:00 se anunció inesperadamente que todos los trabajadores del ministerio podían tomarse el día libre hasta la mañana siguiente. Winston, cargado todavía con el maletín que había tenido entre las piernas mientras trabajaba y bajo la almohada mientras dormía, volvió a casa, se afeitó y estuvo a punto de quedarse dormido en la bañera, a pesar de que el agua apenas estaba tibia. Con una especie de crujido voluptuoso de las articulaciones, subió las escaleras que conducían al cuartito de la tienda del señor Charrington. Estaba cansado, pero ya no se sentía tan soñoliento. Abrió la ventana, encendió el sucio infiernillo de aceite y puso a calentar un cazo para preparar el café. Julia llegaría enseguida. Entretanto, tenía el libro. Se sentó en el sillón desvencijado y desabrochó las correas del maletín. Era un volumen negro, grueso, encuadernado por aficionados, sin nombre ni título en la cubierta. La impresión también era un poco irregular. Las páginas estaban rasgadas por los bordes y se soltaban con facilidad, como si el libro hubiese pasado por muchas manos. La inscripción en la portada decía: Teoría y práctica del colectivismo oligárquico
por Emmanuel Goldstein. Winston empezó a leer. Capítulo 1. La ignorancia es la fuerza. A lo largo de la historia, y probablemente desde finales del Neolítico, ha habido en el mundo 3 clases de personas: las de clase alta, las de clase media y las de clase baja. Se les ha subdividido de muchas maneras, han ostentado nombres muy diferentes, y su número relativo y las actitudes demostradas con los demás han variado de una época a otra, pero la estructura esencial de la sociedad no se ha modificado nunca. Incluso después de enormes revueltas y de cambios en apariencia irrevocables, ha vuelto a establecerse el mismo orden. Igual que un giroscopio, siempre vuelve a la posición de equilibrio, por más que lo empujemos a un lado o a otro. Los objetivos de estos 3 grupos son totalmente irreconciliables. Winston interrumpió la lectura, más que nada para saborear el hecho de que estaba leyendo, cómodo y seguro, solo, sin telepantallas, ni gente con la oreja pegada a la pared, sin sentir el impulso nervioso de mirar por encima del hombro o de tapar la página con la mano. El dulce aire veraniego le acariciaba la mejilla. De algún lugar, a lo lejos, llegaban los gritos débiles de los niños, y en la propia habitación no se oía más que la voz del insecto del reloj. Se arrellanó en el sillón y apoyó los pies en la rejilla de la chimenea. Era una bendición. Era la eternidad. De pronto, como se hace a veces con uno de esos libros que uno sabe que leerá y releerá hasta la última letra, lo abrió por otra página y se encontró con el 3er capítulo. Continuó leyéndolo. Capítulo 3. La guerra es la paz. La división del mundo en 3 grandes superestados fue un acontecimiento que debía haberse previsto, y de hecho se previó a mediados del siglo XX, con la absorción de Europa por Rusia y del Imperio Británico por Estados Unidos. 2 de las 3 potencias existentes, Eurasia y Oceanía, cobraron existencia real. La tercera, Asia, solo surgió como unidad clara, transcurrido otro decenio de luchas confusas. Las fronteras de los 3 superestados son arbitrarias en algunos sitios y en otros fluctúan según los avatares de la guerra, pero por lo general siguen líneas geográficas. Eurasia comprende la parte septentrional de las tierras europeas y asiáticas, desde Portugal hasta el estrecho de Bering. Oceanía abarca las 2 Américas, las islas del Atlántico, entre ellas las islas británicas, Australasia y la parte meridional de África. Asia, más pequeña que los otros, y con una frontera occidental peor definida, incluye a China y los países del sur de la misma, las islas japonesas y una enorme, aunque fluctuante, parte de Manchuria, Mongolia y el Tíbet. En una u otra combinación, los 3 superestados se hallan constantemente en guerra, y así ha sido los últimos 25 años. La guerra, no obstante, ya no es la lucha desesperada y aniquiladora que fue en los primeros decenios del siglo XX. Se trata de un conflicto de objetivos limitados entre combatientes, incapaces de destruirse el uno al otro, que no tienen causas materiales para combatir y a quienes no separan ninguna genuina diferencia ideológica, lo cual no significa que el modo en el que se lleva a cabo la guerra o las actitudes en torno a ella se hayan vuelto menos sangrientas o más caballerosas. Al contrario, la histeria bélica es constante y universal en todos los países,
y actos como las violaciones, los saqueos, las matanzas de niños, la reducción de poblaciones enteras a la esclavitud y las represalias contra los prisioneros, que incluyen hervirlos y enterrarlos vivos, se consideran normales y, cuando las comete nuestro propio bando y no el enemigo, meritorias. Sin embargo, en un sentido físico, la guerra implica a un número reducido de personas muy especializadas y causa relativamente pocas víctimas. Los combatientes, allí donde hay, acontecen en vagas fronteras que el común de los mortales apenas sabe dónde están, o en torno a las fortalezas flotantes que vigilan los puntos estratégicos de las rutas marinas. En los centros de civilización, la guerra supone poco más que una constante escasez de los bienes de consumo y el ocasional estallido de una bomba volante que puede causar una veintena de víctimas. La guerra, de hecho, ha cambiado de carácter. Más exactamente, las razones por las que se lleva a cabo la guerra han cambiado de orden de importancia. Los motivos que estaban ya presentes hasta cierto punto en las grandes guerras de inicios del siglo XX han pasado a ser dominantes y se los reconoce y se actúa en consecuencia para entender la naturaleza de la guerra presente, pues a pesar de los reagrupamientos que se producen cada pocos años, se trata siempre de la misma. Debemos reparar, en primer lugar, en que es imposible que sea decisiva. Ninguno de los tres superestados podría ser conquistado definitivamente, ni siquiera mediante una alianza de los otros dos. Están demasiado igualados y sus defensas naturales son demasiado formidables. Eurasia está protegida por sus vastos espacios abiertos, Oceanía por la extensión del Atlántico y el Pacífico, Asia por la fecundidad y laboriosidad de sus habitantes. En segundo lugar, ya no hay, en un sentido material, nada por lo que combatir. Con el establecimiento de las economías autárquicas, en las que la producción y el consumo se engranan el uno en el otro, la lucha por hacerse con los mercados que causó las guerras anteriores ha llegado a su fin, y las competencias por las materias primas han dejado de ser una cuestión de vida o muerte. Los tres superestados son lo bastante extensos para obtener todos los materiales necesarios en el interior de sus propias fronteras. Suponiendo que la guerra tenga un propósito económico directo, se trata de una lucha por la fuerza de trabajo. Entre las cambiantes fronteras de los superestados hay un tosco cuadrilátero cuyas esquinas son Tánger, Brazzaville, Darwin y Hong Kong, que contiene una quinta parte de la población mundial. Los tres superestados combaten constantemente por el dominio de esas regiones tan pobladas y del casquete polar ártico. En la práctica, ninguna potencia controla totalmente el área en disputa. Partes de ella cambian de manos una y otra vez, y la oportunidad de conquistar este o aquel fragmento mediante un ataque por sorpresa o un acto de traición dicta los infinitos cambios de alianzas. Todos los territorios disputados contienen minerales valiosos. Algunos proporcionan importantes productos vegetales como el caucho, que en climas más fríos es necesario sintetizar con métodos comparativamente más caros. Pero, por encima de todo, contienen una inagotable reserva de trabajo barato. Cualquier potencia que controle África Ecuatorial, los países de Oriente Medio, el sur de la India o el archipiélago indonesio, dispone también de decenas o centenares de millones de culis trabajadores y mal pagados. Los habitantes de esas zonas, reducidos de manera más o menos clara al estatus de esclavos, pasan continuamente de un conquistador a otro y se consumen como si fuesen carbón o petróleo en la carrera para producir más armamento, conquistar más territorio, controlar más fuerza de trabajo
producir más armamento, conquistar más territorio y así indefinidamente. Vale la pena subrayar que los combates nunca van más allá de los límites de las áreas de disputa. Las fronteras de Eurasia se mueven entre la cuenca del Congo y la orilla del norte del Mediterráneo. Oceanía y Asia conquistan y reconquistan constantemente las islas del Océano Índico y el Pacífico. En Mongolia, la línea divisora entre Eurasia y Asia nunca es estable. Las tres potencias reclaman vastos territorios en torno al polo que en realidad se hallan deshabitados y no han sido explorados nunca. Pero el equilibrio de poder se mantiene. El territorio que forma el centro de cada superestado es inviolable. Más aún, el trabajo de los pueblos explotados en torno al Ecuador ni siquiera es verdaderamente necesario para la economía mundial. No añade nada a la riqueza del mundo, pues todo lo que producen se utiliza con propósitos bélicos, y el objeto de la guerra es siempre estar en mejor situación para librar otra guerra. Mediante su trabajo, las poblaciones de esclavos permiten que el tempo de la guerra continua se acelere. Pero si no existiesen, la estructura de la sociedad mundial y el proceso por el que ésta se mantiene no serían en esencia distintos. La principal finalidad de la guerra moderna, y de acuerdo con los principios del doble piensa, los cerebros rectores del partido interior reconocen y niegan al mismo tiempo dicha finalidad, es utilizar los productos de las máquinas sin elevar al mismo tiempo el nivel de vida. Desde finales del siglo XIX, el problema del exceso de bienes de consumo ha estado latente en la sociedad industrial. En la actualidad, cuando muy pocas personas tienen suficiente para comer, este problema, obviamente, no es tan acuciante y podría no haber llegado a serlo incluso sin la participación de los mecanismos artificiales de destrucción. El mundo es hoy un lugar hambriento, yermo y baldío, si lo comparamos con lo que existía antes de 1914. Y aún más si lo comparamos con el futuro al que aspiraba la gente en esa época. A principios del siglo XX, la imagen de una sociedad futura increíblemente rica, ociosa, ordenada y eficiente, un mundo aséptico y reluciente de cristal, acero e impoluto hormigón blanco, era el ideal de casi todas las personas cultivadas. La ciencia y la tecnología se estaban desarrollando a una velocidad vertiginosa y parecía natural que continuaran haciéndolo. No fue así, en parte, por el empobrecimiento causado por una larga serie de guerras y revoluciones, y porque el progreso técnico y científico dependía de la costumbre empírica del pensamiento, que no podía sobrevivir en una sociedad rígidamente reglamentada. En conjunto, el mundo es más primitivo hoy que hace 50 años. Se han producido avances en algunas áreas retrasadas y se han desarrollado diversos aparatos relacionados de un modo u otro con la guerra y el espionaje policíaco, pero la experimentación y las invenciones se han interrumpido en gran parte, y los destrozos de la guerra atómica de los años 50 nunca han llegado a repararse del todo. No obstante, los peligros inherentes de las máquinas siguen ahí. Desde el momento en que hicieron su aparición, pareció evidente para cualquiera que se parase a pensarlo que la servidumbre del trabajo y por tanto las desigualdades habían llegado a su fin. Si las máquinas se hubiesen utilizado conscientemente con ese propósito, el hambre, el exceso de trabajo, la sociedad, el analfabetismo y las enfermedades habrían podido eliminarse en unas cuantas generaciones. Y de hecho, incluso sin que llegaran a emplearse con dicho propósito, y gracias a una especie de proceso automático mediante la producción de riqueza que a veces era imposible no distribuir,
Las máquinas elevaron enormemente el nivel de vida de la gente durante un periodo de unos 50 años a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Sin embargo, no era menos evidente que el aumento general de la riqueza amenazaba con destruir, y en cierto sentido implicaba la destrucción de las sociedades jerárquicas. En un mundo en el que todo el mundo trabajase pocas horas, tuviese comida suficiente, viviera en una casa con cuarto de baño y nevera, y poseyera un automóvil e incluso un aeroplano, la forma más evidente y tal vez más importante de desigualdad ya habría desaparecido. Si la riqueza llegaba a extenderse, ya no suponía ninguna diferencia. Era posible, sin duda, imaginar una sociedad en la que la riqueza, en el sentido de los lujos y las posesiones personales, se distribuyera de manera equitativa, mientras el poder seguía en manos de una casta privilegiada. Pero en la práctica, una sociedad semejante no podía ser estable mucho tiempo, pues si todo el mundo disfrutara del ocio y la seguridad, la gran masa de personas que, por lo general, están embrutecidas por la pobreza, terminarían cultivándose y aprendiendo a pensar por sí mismas, y más tarde o más temprano repararían en que dicha minoría privilegiada carecía de función y acabarían con ella. A largo plazo, una sociedad jerárquica solo era posible si se basara en la pobreza y la ignorancia. Volver al pasado agrícola, como soñaron algunos pensadores a principios del siglo XX, no era una solución viable. Estaba en conflicto con la tendencia hacia la mecanización que se había vuelto casi instintiva en el mundo entero. Y además, cualquier país que se quedara industrialmente atrasado estaría indefenso en el sentido militar y acabaría siendo dominado directa o indirectamente por sus rivales más avanzados. Tampoco era posible mantener a las masas en la pobreza, restringiendo la producción de bienes tal como se hizo hasta cierto punto a finales de la última fase del capitalismo, más o menos entre 1920 y 1940. Se permitió que se estancara la economía de muchos países. La tierra quedó sin cultivar, no se proporcionó el equipo necesario, se impidió el acceso al trabajo a grandes grupos de la población y se les mantuvo apenas con vida y a merced de la carrera del Estado. Sin embargo, eso también conllevaba una debilidad militar, y puesto que las privaciones así impuestas eran evidentemente necesarias, hacía inevitable la oposición. La dificultad estribaba en conseguir que los engranajes de la industria siguieran girando sin aumentar la riqueza real del mundo. Debían producirse mercancías, pero sin llegar a distribuirlas, y en la práctica, la única manera de lograrlo es la guerra constante. El acto esencial de la guerra es la destrucción, no necesariamente de vidas humanas, sino de los productos del trabajo de la gente. La guerra es un modo de hacer pedazos, lanzar a la estratosfera o hundir en las profundidades del mar materiales que podrían utilizarse para mejorar la vida de las masas y, por tanto, a largo plazo, volverlas más inteligentes. Incluso cuando las armas no llegan a destruirse, su fabricación continúa siendo un modo muy práctico de utilizar la fuerza de trabajo sin producir nada que pueda consumirse. Una fortaleza flotante, por ejemplo, requiere invertir un trabajo con el que podrían construirse varios barcos mercantes. Cuando se queda anticuada, se abandona sin que se haya producido el menor beneficio a nadie y se construye otra con refuerzos aún más arduos. En principio, el esfuerzo bélico se planifica siempre para que consuma cualquier exceso de producción que pudiera producirse una vez cubiertas las necesidades básicas de la población. En la práctica, dichas necesidades
siempre se subestiman, lo que conlleva una carencia crónica, que curiosamente se considera ventajosa. De la mayoría de las cosas necesarias para la vida, la estrategia de mantener incluso a los grupos favorecidos al borde de la necesidad es una táctica deliberada, porque un estado general de escasez aumenta la importancia de los pequeños privilegios y aumenta así la diferencia entre un grupo y otro. De acuerdo con los estándares de principios del siglo XX, incluso los miembros del partido interior llevaban una vida austera y laboriosa. No obstante, los escasos lujos que se disfrutan, sus pisos grandes y céntricos, las telas más suaves de su ropa, la mejor calidad de su comida, su bebida y su tabaco, sus 2 o 3 criados y su coche o helicóptero privado, los sitúan en un mundo diferente de los miembros del partido exterior, igual que estos disponen de ventajas similares en comparación con las masas subterráneas, conocidas como los proles. El ambiente social es el de una ciudad sitiada, donde la posesión de un trozo de carne de caballo supone la diferencia entre la riqueza y la pobreza, y al mismo tiempo la conciencia de estar en guerra y por tanto en peligro hace que ceder todo el poder a una pequeña casta parezca una condición natural e inevitable para la supervivencia. Ya se verá que la guerra no solo permite la necesaria destrucción, sino que lo hace de un modo psicológicamente aceptable. En principio, sería muy fácil malgastar el exceso de trabajo del mundo, construyendo templos y pirámides, excavando agujeros en el suelo y volviéndolos a tapar, o incluso produciendo grandes cantidades de mercancías y pegándoles fuego después. Pero eso proporcionaría solo un fundamento económico y no emocional a la sociedad jerárquica. Lo importante no es tanto la moral de las masas, cuya actitud resulta irrelevante, con tal de que sigan trabajando, sino la moral del propio partido. Hasta del miembro más humilde se espera que sea competente, trabajador e incluso inteligente dentro de unos límites, pero también es necesario que sea un fanático crédulo e ignorante, cuyos estados de ánimo predominantes sean el miedo, el odio, la adulación y el triunfo orgiástico. En otras palabras, es necesario que tenga la mentalidad apropiada para un estado de guerra. Poco importa que la guerra suceda o no en realidad, y puesto que una victoria decisiva es imposible, también carece de importancia que la lucha vaya bien o mal. Lo único que hace falta es que exista un estado de guerra. La decisión de la inteligencia que exige el partido a sus miembros y que se consigue más fácilmente en un ambiente bélico se ha vuelto casi universal, pero a medida de que ascendemos en la jerarquía se vuelve más marcada. Es el partido interior donde más intensos son la histeria y el odio al enemigo. A menudo es inevitable que, en el desempeño de sus funciones administrativas, un miembro del partido interior sepa que esta o aquella noticia sobre la guerra es falsa, y es frecuente que lleguen a ser conscientes de que la guerra entera es una falsedad, que o no está sucediendo o se libra con fines muy distintos a los declarados. Pero ese conocimiento se neutraliza fácilmente por la técnica del doble piensa. De ese modo, ningún miembro del partido interior se desvía ni por un instante de su creencia mística, de que la guerra es real y de que acabará necesariamente con una victoria que convertirá a Oceanía en el amo y señor del mundo entero. Si te ha gustado, dale like y suscríbete. Hasta la próxima. Adiós.